Muy bien, pues buenos días a todos. Si les parece, vamos a comenzar. Tenemos una mesa con muchos ponentes, pero también con información creo que muy relevante, ¿no? Desde el año 23, la Comisión Europea reporta la mayoría de los incidentes de ciberseguridad graves asociados al sector sanitario, y eso es un reto. La sanidad tiene, entre otros de sus retos, muchos sistemas legacy y, por lo tanto, la dificultad de trabajar con sistemas muy modernos y con sistemas muy antiguos, y también los asociados, como comentaba nuestro consejero, no solo a la seguridad de los datos, sino a la seguridad de los sistemas y a la seguridad de las redes. Por eso, después de la mesa que ha dirigido Óscar, mi compañero, el director general, en el cual hemos visto puntos de vista de las administraciones y planes, vamos a ver ahora el otro punto de vista, ¿no? Nuestro reto, cumplir con siete excelentes ponentes, luchando contra lo que tradicionalmente se llama la hora del vermú y un tiempo excelente en Santander, ¿no? Bueno, lo vamos a intentar. Para ello, vamos a empezar directamente con Alejandro Fernández, que es Sales Engineer SailPoint, que nos va a hablar sobre la gestión de identidad del profesional, pilar para la transformación digital en sanidad. Alejandro, cuando quieras. Hola, el micro. Hola. ¿Ya? Sí. Bueno, mil gracias a Seis por invitarnos. Voy a dar paso a Ana Martínez. No puedo dejar a Alex solo. Que me va a ayudar en la ponencia. Vamos a hacer Pimpinela un poco para animaros. Sorpresa. Luchar contra el vermú es complicado. No te deja hacer la foto, ¿no? Buenas. Que si nos dejas, posamos aquí. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros y escucharnos un ratito. Nuestra idea de hoy es contaros qué hace SailPoint y qué hace SailPoint orientado a vuestros casos de uso y a vuestros problemas. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues nosotros tenemos un software que hace gestión de identidades, es decir, nos aseguramos que las personas adecuadas tengan el acceso adecuado a las aplicaciones correctas en un tiempo necesario. SailPoint es un fabricante que está referenciado por un montón de consultoras y analistas y, bueno, y muy importante para nosotros y para vosotros, estamos en las guías STIC cualificados y aprobados en nivel alto. Y comentar, como ha dicho Javier en su ponencia, importante tener software que esté certificado, ¿vale? Eso es súper importante para vosotros. ¿Por qué para nosotros es muy importante ayudar a clientes como vosotros alrededor de la identidad? ¿Por qué? Porque tenéis un montón de procesos manuales, manejáis volúmenes muy grandes de identidades que tienen multitud de accesos muy complejos, gestionáis identidades de todo tipo, no solo de vuestros profesionales, sino también de administrativos, externos, terceros, y también, pues, qué decir, ¿no?, que los datos que manejáis son datos confidenciales, sensibles, y por supuesto tenéis un negocio que es un negocio crítico con disponibilidad 24/7, ¿no? Y una indisponibilidad de una identidad o de que un profesional no tenga acceso a algo impacta directamente en una atención al paciente. Bueno, nuestra idea de hoy no queremos contaros qué hace SailPoint, sino queremos contaros cómo os puede ayudar SailPoint a mejorar ese camino a la transformación digital y a gestionar de forma adecuada las identidades. Hemos pensado en una serie de casos de uso que nos contáis cuando nos reunimos con vosotros cuáles son vuestros grandes problemas y retos a través de la gestión de identidades. Y bueno, pues queremos empezar con que tenéis muchas identidades de todo tipo. No solo hablábamos de profesionales, sino también, pues, de colaboradores, de externos, cuentas de servicios, robots, que al final, pues, tenéis que manejar y tienen que acceder a los sistemas de información, ¿no? Sí, entonces, ¿qué aporta aquí SailPoint? Lo que os va a aportar es una plataforma unificada para cualquier tipo de identidad. Sabemos, bueno, y lo veréis en los siguientes casos de uso, que no solo, como ha comentado Ana, tenéis identidades de personas con patas, sino también tenéis cuentas de servicio que son más complejas de gestionar, sobre todo gobernar y no tener visibilidad. Entonces, la plataforma lo que os va a permitir desde un único punto central
es tener la visibilidad de que una cuenta independiente, o sea, una identidad independientemente de qué tipo sea un fabricante, sea una cuenta de servicio, una identidad de máquina, etcétera, va a tener una visibilidad de qué accesos tiene y, sobre todo, poder auditar qué accesos ha tenido, visibilidad y accesos. Solo única y exclusivamente del producto, porque es totalmente modulable, ¿vale? Que es súper importante. Sí. Según vuestras necesidades, así el producto se adapta a vuestro camino y a vuestro roadmap o mapa que os dibujáis de aquí a N años. Otra de las cosas importantes que también nos contáis es el acceso a los datos no estructurados, ¿no? Sé que todos tenéis la política de que los profesionales no pueden sacar información sensible, confidencial, datos sanitarios de los sistemas de información hospitalaria, ¿no? Pero eso es un paradigma que nunca se cumple y al final los profesionales pues tienen información en documentos, OneDrive, servidores de ficheros, ¿no, Alex? Eso es. Entonces, aquí igual, dentro de la misma plataforma, tenemos la capacidad de ofrecer una visibilidad de que yo, Alejandro Fernández, tengo acceso a diferentes sistemas de información que pueden ser estructurados, que son a priori los más fáciles, entre comillas, y los no estructurados, que pueden ser un PDF, un Excel, etc. etc. Entonces, lo que me va a hacer la plataforma es identificar esos recursos críticos, los va a descubrir a lo largo de la red, los va a etiquetar y a partir de ahí, desde la plataforma vas a poder indicar de Ana Martínez, que es enfermera en este hospital, tiene estos accesos en el GIS, en los diferentes sistemas de información, pero además está tocando información de pacientes que está en un servidor de ficheros que se encuentra en esta localización, ¿vale? Entonces, desde la misma plataforma no os tenéis que salir. Él va recibiendo información de los diferentes sistemas de información. Otro de los retos que os enfrentáis es que, bueno, todos habláis, ¿no? En vuestras ponencias habláis de la transformación digital a los que estáis sometidos, ¿no? Empezáis a tener movimiento de soluciones en entornos cloud, conviven aplicaciones legacy con soluciones en la nube. Aquí SailPoint nos ofrece ambos sabores, que es en on-premise, que parece que te sientes más confortable teniéndolo en casa, y en el de la nube. O sea, es decir, las mismas capacidades que tenemos en uno las tenemos en otro, las certificaciones es de la misma manera, y esto que implica el hecho de poder comenzar a lo mejor el proyecto en la nube, y este proyecto, porque digáis que está en la nube, no quiere decir que no me pueda conectar a un sistema que está on-premise en vuestra casa, ¿vale? El producto on-premise y el producto cloud funciona de la misma manera y se conecta. La conexión a temas de seguridad podemos hablar a posteriori, pero que no es una conexión desde arriba hacia abajo, porque si no, sería inviable, sino que el propio de un sistema va hablando con el sistema que está en la nube, ¿vale? A todos os... Sí, lo puedes contar entero. Sí, a todos os encanta porque es un reto al que os enfrentáis y además la normativa cada día os dice y os indica más que tenéis que controlar las identidades o los externos, ¿no? Los proveedores, y en entornos de sanidad os encontráis con un montón de identidades de usuarios que tenéis que gestionar, usuarios de concesiones que tienen que acceder a vuestros sistemas hospitalarios, proveedores como nosotros, no sé, centros de drogodependencia, residencias de mayores, personal de las consejerías que necesitan acceder pues como si fueran un empleado más a vuestros sistemas, ¿no? Entonces, existe el portal del colaborador, le podéis denominar de otra manera, pero es un portal en el que se le ofrece al usuario final la propia gestión de altas de personas, al propio profesional también poder cambiarse sus permisos, etcétera. Y lo importante es la temporalidad, la temporalidad y la gestión también documental. Es decir, que yo le proponga a alguien que cuando se dé de alta para un alta urgente, que os suena que os ocurre, tiene que, por lo que sea, añadir y adjuntar un documento, porque es así, porque es el procedimiento que se lleva, el producto te lo va a permitir, esa capa dentro de la plataforma te lo va a permitir, lo vas a poder auditar, le vas a poder etiquetar y después poder buscar, lógicamente. Y ese alta va a llegar al gestor de entidades y a partir de ahí se va a poder gobernar como una identidad. Lo importante de este módulo es las típicas altas urgentes que al final, bueno, pasa por contratación, si va a entrar, que casi cuando se le da el contrato ya la persona no está trabajando, puede ocurrir. Entonces, personal de farmacia también es un caso, ¿no? ¿Cuál? Personal de farmacia. Personal de farmacia, lo importante es que el ciclo se cierra, es decir, si yo doy de alta a una persona que no ha sido con el flujo normal desde recursos humanos, ha llegado a poder trabajar, sino que entra por la parte del módulo, el módulo podrá hablar con el de recursos humanos, con el módulo de recursos humanos, y darlo de alta como parte de ese mismo proceso. Entonces cerráis el círculo, ¿vale?
Vale, otro de los retos también que nos contáis es los múltiples roles, ¿no? Pues un profesional que por la mañana trabaja en un hospital, por la tarde trabaja en un centro médico privado y tenéis que gestionar que esa misma persona tenga distintos roles en los sistemas. Aquí, ¿cómo lo hacemos? Existe una nueva, bueno, seguro que habéis mirado que sí, basado en atributos, es decir, yo según entro dentro de un hospital tengo diferentes permisos, basado en un rol que se llama RBAC en inglés, pues hay una parte ahora muy importante que se llama basado en políticas. Esta política es lo que nos va a permitir a la plataforma indicarle que esta persona se comporta de esta manera por las mañanas y por las tardes de otra manera. ¿Por qué? Porque tiene asignaciones distintas. Entonces, la propia plataforma va a ir quitando y poniendo permisos según las necesidades que se le hayan puesto a política, ¿vale? Y esta política no es solo por temporalidad, que a mí me parece súper importante, sino también por localización. Si yo estoy en el Hospital de Virgen del Río y me voy a otro hospital, pues que me cambie los permisos. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué arrastrar los permisos, porque a lo mejor hago cosas distintas, ¿vale? Y lo que vemos es que el mínimo privilegio, también ha comentado Javier, es súper importante. De esta manera ya no tenéis que estar detrás de crear o decir que arrastráis los permisos, sino que la propia plataforma te va a ayudar a mantener que los permisos que necesita esta persona hoy a las 5 de la tarde son los que necesita, ¿vale? Otro de los proyectos en los que estáis todos ahora o casi todos inmersos es en el descubrimiento del IoT o de los dispositivos que están conectados a la red. Pero es que después de descubrirlos tenemos también que gestionarlos, ¿no? Y ahí hay un montón de identidades que tendremos que hacer algo con ellas. Exacto. Ya me has quitado la slide, ¿no? Sí. No hay broma. En la parte de los dispositivos, la plataforma también descubre dispositivos porque a la hora de gobernar y gestionarlos. O sea, estás muy bien, por lo que hemos hablado con vosotros, saber qué hay detrás de esta barrera, saber qué dispositivos hay, pero a partir de ahí estaría bien poder gobernar. Cuando nosotros hablamos de gobernar es asignarle un propietario, que no es fácil, no lo dudo, pero también poder obtener información de la actividad. ¿Para qué? Para que si yo a Ana le asigno diferentes dispositivos que me he encontrado en este hospital, digas, oye, revísame que estos dispositivos siguen vivos. Vale, la propia sonda o el propio producto también te lo va a poder decir, pero tú le das la capacidad al usuario final de indicar que este dispositivo o el otro los siguen siendo utilizados, ¿vale? Entonces es una plataforma muy, muy chula y sobre todo para vosotros que tener esa gestión que a día de hoy es súper complicada os ayudaría. Bueno, el marco regulatorio y el compliance, pues qué decir, es la charla de todo el día de hoy. Que todo lo que habéis contado, bueno, pues al final, para dar respuesta a esas auditorías, a la INS, al NIS, es necesario tener pues también evidencias, ¿no? Y poder de forma sencilla dar respuesta a preguntas. En este caso es todo aquello que pase por la plataforma, lo vas a poder consumir vía interfaz gráfico, este de aquí, en el que te sale todas las identidades de un hospital, lo puedes agrupar como se quiera, le vas a poder poner un rango y en ese rango le dices de fecha inicio, fecha fin, compárame los permisos que tenía hace un mes o no, y él te va a indicar en qué estado está y si se le ha quitado el permiso, quién se le ha quitado, si se ha sido solicitado, si esa solicitud ha sido aprobada o si ha saltado una segregación de funciones, es decir, una incompatibilidad súper importante. Es que me encanta. Ahora. El que prescribe no dispensa. Exacto. La famosa esta de el que prescribe, es decir, que el producto, la plataforma te va a ayudar a identificar personas que tienen este permiso incompatible, porque es así. Incluso te va a ayudar de forma proactiva. Cuando alguien solicite el permiso te va a decir, oye, esto es incompatible porque lo habéis decidido, ¿qué hacemos con ello? ¿Vale? Vale, y por último y no menos importante, algo que a todos os preocupa es que no todos los empleados se incorporan a la organización o es necesario generar una identidad cuando entran por recursos humanos, porque ya sabemos todos que vuestros recursos humanos a veces pues dan de alta a una persona cuando ya lleva una semana trabajando o ya está de baja, ¿no? ¿Cómo damos respuesta a eso, Alex? Aquí lo chulo de la plataforma es que te vas a conectar entre los sistemas. Oye, yo me conecto a unos nombres, o sea, a un SAP, porque es conocido, puedo decirlo, u otros internos vuestros, lógicamente, y le vamos a poner prioridades. Arrastras y coloreas en el de nombre, te lo traes con los nombres, pero cuando hay diferentes, múltiples fuentes autoritativas, porque puede venir de la bolsa de trabajo, le vas poniendo prioridades. Y cuando él detecta que hay un conflicto, te avisa y te dice, oye, yo creo que no es Fernández, es Hernández, y tú a partir de ahí decides que es González, pero no más allá. Entonces, en las múltiples fuentes autoritativas el producto lo lleva muy bien y os ayuda mucho, sobre todo en la puesta en marcha inicial de los proyectos que son complejos, ¿vale? Bueno, y no mucho más que decir en estos 15 minutos, porque si nos dejáis aquí, Alex y yo, os arreglamos el mundo. Pero bueno, todo esto que os hemos contado, estos casos de uso, que seguro que os veis muy identificados en
en ellos pues, se pueden resolver gracias a nuestra plataforma de gestión de identidades. Y nada, pues aquí estamos a vuestra disposición durante estos 2 días para cualquier cuestión que surja, poder ayudaros. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias y gracias también por la innovación, ¿no? Es la primera vez que me pasa de que es presentación con espontáneo, ¿no? O con espontánea, con lo cual, muchísimas gracias. Nuestro siguiente ponente es Kevin Vegas, es ingeniero de ventas en Cyberbit, del grupo ESIA, y puedo comentarles que no solo es un entusiasta de su trabajo, de la ciberseguridad, sino también de los juegos de mesa, con lo cual es algo que nos tendrá que explicar, ¿no? Hoy viene a contarnos cómo encajar esas piezas, ¿no? La inversión, la seguridad preventiva y por qué es importante la retroalimentación. Su ponencia es ciberseguridad preventiva, la importancia de la retroalimentación. Kevin, cuando quieras. Muchas gracias. Actualmente, la ciberseguridad en las organizaciones es muy lineal, con un inicio y un fin definidos. Pero, como sabéis, la gestión del riesgo es un proceso continuo. ¿Por qué no las inversiones deberían ser acumulativas? Deberían retroalimentarse, ¿no? El marco NIST nos define la gestión de riesgo en 5 funciones clave: identificación, protección, detección, respuesta y recuperación, diferenciando prevención y reacción según estas funciones cuando ocurren con respecto a un ciberincidente. Invertir en detección y respuesta tiene un retorno inferior, porque hay que tener en cuenta los costes que tiene la recuperarse de un ciberataque, los daños en la imagen, posibles multas, la propia pérdida de datos. Un esquema, digamos, equilibrado tendría que ser que la prevención reduzca estos riesgos y la reacción minimice los daños. Pero, ¿cómo identificamos el comportamiento anómalo de un dispositivo si no conocemos el comportamiento habitual del mismo? ¿Por dónde empezamos, no? Primero, tenemos que identificar el dispositivo, porque no podemos proteger algo que no conocemos. Y segundo, conociendo los riesgos y amenazas, tenemos que mitigarlos, para reducir así la superficie de exposición. De esta manera, o dicho de otra forma, invertir en prevención nos permitiría maximizar la detección, además de hacer una respuesta mucho más ágil, en definitiva, incrementar el retorno de inversión. Comento que la identificación debería ser el primer paso, pero también necesitamos conocer el contexto en el que trabajamos. Y el sector sanitario tiene similitudes, por ejemplo, con el entorno industrial. Tiene una serie de retos con los que trabajamos en el día a día. Una disponibilidad absoluta, 24/7 para dar el servicio. Tenemos proveedores y conexiones desde externos que no podemos controlar y tienen que acceder a la red. Tenemos una gran superficie de exposición, IT, IoMT, OT. Y además tenemos una serie de dispositivos heredados con unos ciclos de vida larguísimos, donde instalar herramientas de seguridad o incluso actualizarlos es inviable. Y este tipo de retos fueron los que trabajamos también con el Hospital de Granada. Y con ellos estuvimos colaborando. Inicialmente, ellos tenían 2 grandes necesidades. Uno, conocer los activos que tenían conectados a la red y los posibles riesgos que tenían con ellos. Y 2, mitigarlos para poder reducir la superficie de exposición, asegurando en todo momento una integración transparente con su electrónica de red heterogénea, multifabricante. Y surgieron 2 preguntas. 1, ¿cómo identificamos estos activos críticos que tenemos que proteger? Y 2, ¿cómo protegemos estos activos sin afectar a su disponibilidad? Gracias a un líder en el sector en identificación de dispositivos electromédicos como es Medigate, el hospital conocía los activos conectados a la red, tanto IT, IoT, OMT, sus vulnerabilidades, amenazas y riesgos. Pero necesitaba un paso más, algo que le complementara. Y en este caso, OpenAC Enterprise permitió, obteniendo esa información de contexto con una integración directa, poder aplicar políticas de mitigación, de segmentación y microsegmentación en estos dispositivos, siendo una integración transparente con su electrónica de red heterogénea multifabricante. Pero mejor que yo, que nos lo cuenten nuestros protagonistas. Buenas tardes a todos y gracias por invitarnos a participar en este evento de las 6 de este año para compartir nuestra experiencia en seguridad sanitaria.
Mi nombre es Carmen Mena, trabajo como técnico de informática en el Hospital San Cecilio, en Granada, y mi labor es auditar temas de seguridad y seguimiento de proyectos. Nuestra visión en cuanto a seguridad en entornos hospitalarios es que no podemos depender de soluciones aisladas, sino que tenemos que tener una visión global y ordenada. Y para ofrecer esta seguridad real y efectiva, no basta solo con adquirir herramientas, sino que tenemos que integrarlas y desarrollarlas dentro de un plan conjunto. Tenemos que recordar que los hospitales ya llevamos un largo recorrido y que para poner orden en todo el equipamiento que tenemos conectado es fundamental dejar funcionando lo que ya está conectado. Nuestro trabajo es como subirse a un tren en marcha, en este sentido, en el trabajo de seguridad. Tenemos claro que si tuviéramos que comenzar ahora a conectar todos los dispositivos en un hospital nuevo, lo haríamos mucho mejor con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Pero en su momento, y hace ya más de 15 años, segmentamos la red del hospital con el conocimiento que teníamos del entorno y con las herramientas que existían en ese momento. Pero lo que sí tenemos claro ahora es que es fundamental tener una visibilidad de los dispositivos conectados y de su comportamiento, antes de hablar de protección y de segmentación. Porque no podemos proteger lo que no vemos, lo que no sabemos que está haciendo. Y con la visibilidad que nos ofrece Claroti y el control de OpenNAC, pues sí que podemos ahora aplicar políticas de control efectivas de segmentación y microsegmentación. Precisamente con esta visibilidad y control de estas herramientas nos permiten tener una foto en tiempo real de lo que está ocurriendo en nuestra red. Y en nuestro caso nos ha permitido ver el aumento drástico de dispositivos conectados. En Granada, desde que empezamos la prueba piloto con OpenNAC, hemos tenido un aumento en la red de equipos conectados de entre 2.000 y 3.000 dispositivos adicionales que se han sumado a esa red. Este crecimiento nos genera nuevos riesgos, lo que hace aún más crítica la necesidad de visibilidad y control. Buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Baraja García, soy técnico de sistemas e infraestructuras del Servicio Andaluz de Salud en la provincia de Granada. Concretamente estoy en el Hospital Clínico San Cecilio y de nuevo, como mi compañera, pues muchas gracias por esta oportunidad de participar. Como bien ha dicho mi compañera, los desafíos tecnológicos que tenemos en las redes sanitarias, ya de por sí muy complejas, son la falta de visibilidad de qué tenemos y cómo se comporta lo que tenemos, una falta de segmentación y de microsegmentación adecuadas y en gran parte de las ocasiones un control de acceso a la red que tenemos, pues vamos a llamarlo deficiente. Con estos antecedentes, evidentemente el SAS no es ajeno a todos estos problemas y retos. Y fue en el año 2009 cuando en Granada implantamos un proyecto de control de acceso con 802.1x y asignación dinámica de VLANs basándonos en un servidor Radius y en el esquema de triple autenticación, autorización y auditoría. Desarrollamos herramientas propias, NetControl, que a lo largo de estos años se han convertido en herramientas corporativas del Servicio Andaluz de Salud, todo ello con el objetivo de dar respuesta a los desafíos que anteriormente he comentado. Y quiero hacer especial hincapié en que estamos hablando en el año 2009. En el año 2009 no existía ni la primera versión del Esquema Nacional de Seguridad, no existía Claroti, no existía OpenNAC, es decir, en un entorno de ya han pasado muchos años. ¿Qué retos nos encontramos? Y sigo haciendo hincapié en esta fase. Bueno, pues como bien ha dicho Carmen, esto es montarse en un tren en marcha. Hospitales 24/7, es donde aplicar medidas de manera indiscriminada, pues es contraproducente y lo que podemos hacer es un destrozo. Entonces, ¿qué debemos considerar? Pues bueno, debemos considerar cómo identificamos a nuestros dispositivos en la red, qué dispositivos requieren una segmentación más estricta o no, segmentar y aplicar medidas de seguridad siempre sin afectar la disponibilidad del equipamiento electromédico que tenemos y un seguimiento y control de los dispositivos que tenemos autorizados. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues principalmente con dos soluciones clave. La información es poder y saber qué es lo que tenemos y cómo se comporta es vital y en esto herramientas como Claroti es indispensable, pero también teniendo herramientas adecuadas, la segunda clave es herramientas adecuadas que nos permitan controlar el acceso a la red y aplicar medidas de seguridad, de segmentación, de microsegmentación sobre los dispositivos que tenemos en la red. Y en este punto entra OpenNAC.
Si cogemos estas dos soluciones clave y las integramos, pues tenemos que, y la integramos entre ellas, pues tenemos una solución claramente ganadora. Si además esas aplicaciones integradas se integran, valga la redundancia, con una electrónica de red independiente, es decir, no vinculado al fabricante, con cualquier tipo de electrónica de red, con el dominio corporativo o con cualquier otra herramienta que tenga la organización, pues tenemos muchísimo valor añadido. Y esto es lo que han aportado Claroti y OpenNAC en esta prueba de concepto que se ha hecho en Granada, es decir, aportar un tremendo valor añadido integrándose con lo que ya teníamos y aportando una evolución tecnológica pues sí, muy buena. Muchas gracias a Carmen y Nicolás por querer estar con nosotros en el evento y poder darnos de primera mano los retos que tiene en el día a día el sector sanitario. En definitiva, lo que estuvimos buscando fue, inicialmente, inventariar todos los activos de la red, IoMT, OT, toda la información que podía estar conectada a la red para obtener información de sus amenazas, obtener información de sus riesgos para después, directamente, en una integración vía API, integrarnos entre OpenNAC y OMedigate, obtener esta información y poder aplicar reglas de segmentación y microsegmentación de manera dinámica y transparente sobre los dispositivos que se conectan a la red. No quedando solo en la protección, sino además pudiendo aislar o mover a cuarentena dispositivos como respuesta a un ciberincidente. Desde Cyferbit estamos buscando, como fabricante nacional, poder conocer los retos que tiene el sector sanitario y poder estar cerca del mercado para poder impactar directamente en el desarrollo del producto y poder aportar el máximo valor posible a vosotros las organizaciones. Estamos expertos en el sector sanitario, donde varias organizaciones ya confían en nosotros y además agnósticos de la electrónica de red. Esto es ideal en entornos multifabricante, donde la electrónica de red de acceso puede ser cada uno de un fabricante distinto. La plataforma está desarrollada para facilitar la adecuación normativa. Lleva certificada en catálogo STIC 105 de 2018 y es una decisión estratégica para poder seguir aportando valor a las organizaciones. Dentro del perfil cumplimiento específico de prestación sanitaria de paciente que se ha mencionado durante el día de hoy, ayudamos a facilitar el 24 de las 54 medidas del mismo y también ayudamos a adecuar a las organizaciones a otros marcos normativos como puede ser el ENS, Alto Medio Plus o la NIS 2. Es una realidad que el sector público está haciendo un esfuerzo en poder identificar mejor los dispositivos electromédicos y el despliegue de varias soluciones de identificación de dispositivos es un caso de éxito. Ahora que se tiene esta información, hay que seguir retroalimentando nuestra seguridad y nuestro retorno de inversión para seguir protegiendo nuestros activos y nuestra red. Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin, sobre todo también por ajustarte al tiempo. Bueno, la ciberseguridad y la seguridad en el mundo sanitario pues es una realidad poliédrica y para ver otro de esos ángulos de la misma contamos ahora con Macarena García. Macarena es responsable de suscripción de Reliance Mutual Insurance en España y su ponencia es el seguro en el sector sanitario, una herramienta de gestión de riesgos. Cuando quieras, Macarena. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias a la organización por darme la oportunidad de presentar nuestro producto de seguro delante de un foro tan sumamente especializado en este sector. Reliance es un... Reliance es un grupo mutualista de referencia en seguros sanitarios. Tenemos presencia en varios países europeos. Y en España somos, podría decir que, número 1 en aseguramiento de responsabilidad civil profesional de riesgos sanitarios. Aseguramos varios servicios públicos de salud, como por ejemplo el Servicio Cántabro de Salud, aseguramos el SERMAS, el SERGAS, SACIL, SERIS, Osakidecha, el Servei Català. Aseguramos también muchos colegios de médicos, tanto de médicos como de otros profesionales sanitarios, entre ellos el Colegio de Médicos de Cantabria, y otros colegios de médicos, como puede ser en Zaragoza, en Sevilla, en las Islas Baleares. Y luego grandes grupos hospitalarios que todos conoceréis, como Asisa, Quirón, tenemos hospitales del Grupo Rivera, etc.
Reliens es más que una aseguradora. Reliens es una gestora de riesgos. Lo que intenta Reliens es asesorar a sus clientes a través de una solución de pilotaje que lo que hace es analizar los riesgos para prevenir a través de una serie de soluciones que luego ofrecemos para el caso de que ocurran esos posibles incidentes que hemos valorado. En este sentido, y como líderes en responsabilidad civil profesional sanitaria, pues qué menos que también ofrecer al mercado un producto de ciberseguridad que está especializado y solamente está distribuido en centros sanitarios. ¿Qué cubriría nuestro producto de seguro ciber? Pues estos tres tipos de hechos. Un acto informático malicioso, un error humano o el ciberterrorismo. Entendido como, ahí tenéis la definición, esta presentación os la puedo pasar, voy a intentar ser lo más rápida posible. ¿Cómo analizamos nosotros los riesgos? Pues bueno, posiblemente aquí hay muchos CISOs que estáis hartos de que os lleguen esos cuestionarios infinitos de las aseguradoras, pero obviamente para poder ayudar a nuestros clientes en esta labor, sobre todo inicial, de valorar qué riesgos tienen, necesitamos información. Entonces, nosotros hacemos un proceso de suscripción a través de un análisis del riesgo con esa información que nos pasáis en los cuestionarios, siempre y cuando se den estos 4 prerequisitos. Creo que pues, podemos acordar que son medidas de seguridad muy básicas. Si no se cumplieran estas 4 medidas de seguridad, lamentablemente no podríamos estudiar el riesgo, pero sí ayudaríamos a nuestro cliente y le daríamos soluciones para intentar mitigarlas e intentar en un momento dado poder volver a darles una solución. Y de ese análisis que realicemos, pues dependerán tanto las primas que ofrezcamos en nuestro producto como las coberturas que demos. ¿Cómo se distribuye nuestro producto? Pues tiene 2 pilares fundamentales. Por una parte está la cobertura económica, es decir, lo que cubre un seguro, que estaría dividido en 3 bloques que ahora os explicaré, que sería la asistencia, los costes de asistencia, los daños propios y la responsabilidad civil por daños a terceros. Y en paralelo, segundo pilar importantísimo, el apoyo a la gestión del incidente. Entonces, aquí tendremos tanto asistencia técnica como asesoría legal, como gestión en comunicaciones, que también vamos a ver luego más adelante. La garantía de asistencia. Nuestro producto es un producto que es modulable, es decir, siempre va a tener en cada uno de los bloques que hemos visto de coberturas, siempre va a tener una garantía principal y luego una serie de garantías optativas que se pueden contratar independientemente, de manera que tanto la prima como las coberturas estén perfectamente alineadas con lo que necesita el asegurado y con lo que nosotros de ese análisis previo hemos visto que necesita. La garantía fundamental en asistencia son los gastos de asistencia técnica de emergencia, que sería lo que son las labores de coordinación, contención e investigación de las causas, y luego ya los gastos de respuesta al incidente de seguridad, que ya estaríamos hablando de la eliminación, es decir, la mitigación y la restauración de los sistemas al estado en el que antes se encontraban. Aparte, se pueden contratar 2 garantías optativas, que serían el servicio de respuesta a incidentes de seguridad, tanto daño reputacional como gastos de monitorización. Por un lado, el daño reputacional es un servicio de asesoramiento en comunicación y relaciones públicas para diseñar una estrategia, etcétera, y los gastos de monitorización, pues proporcionamos una línea de comunicación con especialistas que tienen un servicio de monitorización de la información indebidamente difundida para evitar un inadecuado uso de la misma. El segundo bloque que habíamos visto de coberturas que tiene es los daños propios del asegurado. Entonces, aquí de qué estaríamos hablando, de esa restauración de los daños y de los programas informáticos que se han visto dañados y los costes en los que se incurre para ello. Esta sería la garantía básica del producto que siempre se contrata y luego además tenemos la posibilidad de contratar otras 3 garantías adicionales. El fraude cibernético de instalaciones telefónicas, que reembolsaría los sobrecostes que pueda producir un tipo de ataque sobre las instalaciones telefónicas. Tendríamos también el robo de fondos, es decir, la pérdida pecuniaria pura que se sufra por un acto informático malicioso. Y la pérdida de beneficios, que es la pérdida que se produce como consecuencia de la interrupción del servicio debido al ciberataque. Vale. El tercer bloque de coberturas que habíamos visto es la responsabilidad civil, es decir, el daño al tercero. ¿Vale? Este daño a tercero, pues cobertura básica principal inseparable del seguro sería la responsabilidad civil por violación de datos confidenciales. Sobre todo, tengamos en cuenta que estamos dentro del sector sanitario y, bueno, todos los que estamos aquí sabemos el riesgo que eso conlleva y, de hecho, hoy estamos hablando en profundidad de estos temas, ¿no?
serían las consecuencias económicas de la responsabilidad civil derivada del incidente y, por supuesto, los gastos de defensa jurídica que se pudieran derivar de las reclamaciones recibidas. Y luego, además, se pueden contratar dos coberturas adicionales. Por un lado, la responsabilidad civil por seguridad en la red, ¿vale?, que son los daños que causaría el asegurado a los sistemas de terceros, seguimos en el bloque de daños a terceros, y también por la actividad en medios, es decir, por actos incorrectos que se realicen en medios digitales y en las redes sociales del asegurado, así como, por supuesto, los gastos de defensa jurídica, etc. Aparte, tenemos dos garantías opcionales que estarían fuera de estos tres bloques que hemos visto, que serían las sanciones administrativas de la Agencia Española de Protección de Datos o de las agencias autonómicas pertinentes y los gastos de recompensa derivados de una extorsión cibernética, ¿no? Es decir, el reembolso de esos gastos en los que se incurre para conseguir información que dirija o que haga que se consiga localizar, detener, etcétera, al autor de una extorsión cibernética. Vale. Y luego hemos dicho que hay una segunda parte que es súper importante, que era el otro bloque de coberturas que hemos visto, que es el apoyo en la gestión del incidente. Entonces, ¿cómo funciona este servicio? Bueno, pues el asegurado tiene un centro de notificación de incidentes 24/7. ¿Vale? En el momento que se notifica un incidente de ciberseguridad, se activa un equipo de coordinación y ese equipo de coordinación lo que hace es que involucra a todos los perfiles técnicos que se necesitan para empezar a trabajar en la gestión de este siniestro. Estos técnicos pueden actuar tanto en presencia como en remoto, no hay ningún problema, se desplazan a los hospitales y es un personal sumamente cualificado. Trabajamos como proveedor de servicios con S2 Grupo, que creo que todos lo conoceréis, que es un referente en el sector. Y a la vez se informa al equipo de Reliance para que como asegurador esté supervisando el proceso desde el punto de vista del seguro, ¿vale? Una vez que ya tenemos el equipo de coordinación organizado, pues este equipo técnico lo que hará será pues, las labores que hemos visto antes: analizar, contener, mitigar todo lo que es la asistencia técnica, ¿vale?, la respuesta técnica como tal al incidente. Además, una asesoría legal, tendremos también, aparte de S2 Grupo, en esta parte de asesoría legal trabajamos con Duck Beechcroft, que son es un despacho de abogados especializado tanto en ciberriesgos como en responsabilidad civil sanitaria y, sobre todo, en ciberriesgos dentro del ámbito sanitario. Entonces, esta asesoría legal, pues, ¿qué hace? Ayuda, asesora sobre cómo hay que emitir las comunicaciones, cómo hay que transmitir esa información tanto a las agencias de protección de datos como a las entidades competentes a las que hay que notificar, como el INCIBE, el CCN, etcétera. Además, la asesoría legal es muy importante porque, como hemos visto antes, nos exponemos a muchas posibles reclamaciones por responsabilidad civil. Entonces, todo este tipo de reclamaciones también las gestionaríamos a través de ese asesoramiento legal que damos dentro de esta parte de la cobertura. Y luego la asesoría en gestión de comunicación, pues bueno, fundamentalmente para un equipo de gestión de medios, para relacionarse con los medios, con las partes interesadas, cómo realizar las comunicaciones a los afectados cuyos datos, por ejemplo, se han visto expuestos, etc. Bueno, y aquí, esto yo creo que será muy familiar a la mayoría, esto sería el proceso de best practices en lo que es una gestión de incidentes, ¿no? Entonces, tendríamos tres fases muy marcadas: las tareas previas al incidente, las tareas durante el incidente y las tareas tras el incidente. ¿Dónde opera Reliance aquí? Bueno, pues fundamentalmente en las tareas durante el incidente, pero como hemos dicho antes, somos un gestor de riesgos. Entonces, en esas tareas previas al incidente, nosotros mediante ese proceso de pilotaje en el que valoramos el riesgo de nuestros clientes, podemos ayudarles, informarles sobre qué técnicas tienen cómo mejorar sus procesos, qué soluciones pueden adoptar, etcétera. Durante el incidente, ahí es donde opera el producto que acabamos de comentar, nuestro producto de ciberseguridad 100%, en todas esas tareas: identificación, contención, mitigación y recuperación, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista legal, como desde el punto de vista de comunicación y, por supuesto, desde el punto de vista asegurador, en base a la pérdida pecuniaria que se pueda producir, las responsabilidades civiles y los gastos de recuperación por este incidente producido.
Y tareas tras el incidente, pues como gestores de riesgos, también qué ha pasado, por qué ha pasado, cómo podemos mejorar, hablando pronto y mal. También a través de colaboradores, ya sería un servicio externo, también podemos proporcionar este tipo de auditorías posteriores para ayudar a nuestros clientes a que eso no vuelva a pasar. Y bueno, pues, ¿por qué un seguro ciber? Bueno, pues a pesar de que haya que rellenar unos cuestionarios con mucha información, porque al final es una transferencia del riesgo y entonces estamos teniendo una cobertura económica del riesgo residual, con lo cual ahí sabemos que estamos minimizando una potencial pérdida económica que de no tener seguro ciber estaría en autoseguro y que asumiría directamente el asegurado. Porque tenemos unos servicios de gestión del incidente que nos van a proporcionar unos perfiles totalmente especializados y que nos van a ayudar a minimizar las causas, nos van a ayudar a presentar, a informar a las agencias de protección de datos, a informar a las autoridades pertinentes y porque es una palanca de mejora en el sentido de que también con esa solución de pilotaje y ese análisis del riesgo que hace el asegurador nos va a mejorar, nos va a ayudar a mejorar tanto la prima que nos ofrezcan como las coberturas que nos puedan ofrecer dentro de ese producto ad hoc hecho especialmente para el asegurado. Y ya está, creo que me he adaptado al tiempo. Muchísimas gracias a todos y nada, que tengáis buena tarde. Muchas gracias, Macarena. La verdad es que estamos teniendo unos ponentes hiperdisciplinados, ¿no? Aunque seguro que tienen tanta curiosidad como yo por ver o conocer algo más sobre tablas actuariales que compensen esa contención, mitigación con la disponibilidad. Vamos con nuestro siguiente ponente, Albert Barnell, es personal directivo de CyberArk. Albert, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Me oís bien? A ver, vamos a probar. Ok. Muchas gracias primero por darnos la oportunidad, ¿no?, de presentar en este foro. Tenemos 10-15 minutitos. No os voy a hablar de lo que vendemos o las soluciones o productos, sino vamos a hablar un poquito más de los retos que vemos hoy en día en la gestión de las identidades, ¿no? Para quien no conozca CyberArk, se nos conoce principalmente por gestionar o proteger las identidades privilegiadas, pero realmente lo que vemos es que cualquier identidad puede ser privilegiada dependiendo del momento, la situación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un poquito lo que queremos hablar, ¿no? Siguiendo un poco la charla de nuestros compañeros de SailPoint, ¿no?, y para que nos encajéis un poquito más, donde SailPoint pues, está más centrado en la parte de gobernanza y de IGA, de la parte de la identidad, nosotros venimos un poco normalmente después, no somos la fase 2 del proyecto, ¿no?, donde queremos poner estos controles de seguridad, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poquito de qué casos de uso estamos viendo en el mercado, qué tipos de identidades, cómo están evolucionando, ¿no?, porque vemos que bueno, está corriendo todo muy rápido. Habéis hablado de la AI, de Artificial Intelligence. No he puesto ninguna slide porque todo el mundo habla de esto, pero al final va a ser otra identidad que vamos a tener que gestionar y vamos a tener que proteger, ¿no? Como hemos visto al principio, continuamos teniendo problemas de brechas de identidad. ¿Por qué? Porque realmente es la primera puerta de acceso para poder acceder a nuestros datos, ¿no? El 93% de las empresas tienen estas brechas. ¿Qué es lo que van a hacer, ¿no?, y lo que nosotros vemos en el día a día, ¿no? Yo voy a comprometer una identidad, puede ser hoy en día cualquier tipo de identidad, y a partir de aquí voy a intentar hacer un movimiento lateral dentro de la organización para poder elevar privilegios. Porque cuantos más privilegios tenga, pues más información o más daño podemos hacer, ¿no? Uno de los puntos que hemos visto en estas charlas que os preocupa mucho es el tema del ransomware, ¿no? Decían un poco que será digamos, el ataque estrella en esta parte, y vemos cómo han ido evolucionando los ransomwares, donde ellos ya pueden elevar privilegios cuando están haciendo un ataque y poder coger estos privilegios, hacer estos movimientos laterales y poder pues, hacer el daño que quieran hacer, ¿no? Entonces, realmente vamos a cubrir dos partes, ¿no?, o dos casos de uso. Uno, lo que serían las identidades humanas, cómo las podemos proteger, qué controles debemos de poner, y después la parte de las máquinas, ¿no?, que cada vez está creciendo mucho más, ¿no? ¿Cuáles son los controles básicos que nosotros vemos que tenemos que implementar en una estrategia para poder proteger las identidades? Como hemos estado hablando, por una parte hay las identidades y en otra parte hay los accesos, ¿no? Cómo acceden estas identidades
a nuestra infraestructura, ¿no? Normalmente pues vemos que el punto de acceso puede ser el endpoint, puede ser el PC, pero también pues tenemos puntos de acceso que puede ser el navegador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es poder asegurarnos que esta persona que se está conectando a este endpoint, a este PC, es la persona que realmente es, ¿no? Aquí nos integramos con herramientas como SailPoint, nos pueden dar los permisos y nosotros les vamos a poner controles tipo pues MFA, segundo factor, autenticación, passwordless, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez hemos accedido a este PC, y es un problema que vemos en muchas organizaciones, muchos usuarios tienen permiso de administración. O sea, realmente están accediendo con unos permisos a esa máquina que muchas veces no deben de tener. Si a lo mejor es un desarrollador o es una persona de administración, necesitaría ciertos permisos, pero no le podemos dar barra libre. ¿Por qué? Porque si nos van a comprometer esa identidad y nos van a hacer un movimiento lateral o a elevarnos esa identidad y robarla, pues podrán hacer exactamente lo que puede hacer esta persona, ¿no? Aquí tenemos que pensar cómo podemos minimizar los privilegios de esa identidad cuando está accediendo a este endpoint, ¿no? Aquí estamos hablando de los, digamos, de los procesos de mínimo privilegio, ¿no?, que le podemos dar, ¿no? Dependiendo del rol de la persona, le puedo dar unos privilegios o lo puedo dar otro. Aquí también vemos que las mismas aplicaciones también están utilizando este tipo de ataques, ¿no? Como decíamos, un ransomware se puede colar en un endpoint, hacer una elevación de privilegio, con lo cual también tenemos que pensar, si nos comprometen un dispositivo, cómo podemos controlar que esta aplicación no vaya a elevar privilegios, ¿no? Tercer punto, que también es muy importante, es que ya muchas aplicaciones hoy en día que estamos accediendo a través de un navegador. Aquí pues supongo que habéis oído hablar pues desde hacemos los hijacking de sesiones o estamos robando pues temas de cookies, ¿no? Entonces aquí también tenemos que ver qué controles podemos hacer para que una vez pues una persona está accediendo a una sesión a través de un navegador, voy a minimizar ese riesgo y al mismo tiempo darle la facilidad de poder hacer pues esa conexión a las aplicaciones a través de single sign-on, etcétera, etcétera, y poder auditar, ¿no?, que es una de las partes que también nos importa, ¿no? No es solo que una persona se pueda conectar, sino saber muchas veces, dependiendo del riesgo que está haciendo pues esa persona en esa sesión. Ya aquí, si nos centramos un poquito más en digamos, los casos de uso más clásicos, ¿no?, donde se nos conoce más, que es la parte de gestión de accesos privilegiados, vemos que también ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿no?, donde tradicionalmente pues, estábamos trabajando en cómo securizar cuentas pues, digamos, compartidas con privilegios pues, en una caja fuerte y necesitamos poner unos controles de rotado y de poder dar unas sesiones. Vemos que con todo el gran crecimiento de las infraestructuras cloud y todos los serían accesos de DevOps, Azure, Amazon, etcétera, etcétera, la manera que están accediendo las personas, digamos, personas o usuarios, administradores o que necesitan privilegios, ya son diferentes, ¿no? Por una parte, vemos que tenemos que continuar pues, gestionando estos controles de rotado. Pero, por otra parte, en las nuevas tecnologías vemos que la gente ya está utilizando otras maneras de conectarse a través de federación de cuentas, etcétera, etcétera, y quiere una experiencia de usuario mucho más fácil, ¿no? En este caso no vamos a estar gestionando una cuenta privilegiada, sino vamos a darle un acceso just in time. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que esta persona se quiera conectar pues, a esta carga o a la consola de Azure, etcétera, etcétera, voy a darle los permisos exactos para poderse conectar, va a hacer su trabajo, lo voy a auditar y en el momento que ha terminado borro esa cuenta, con lo cual ya no me queda una cuenta que me puedan comprometer, ¿no? Esto es un poco lo que estamos viendo en los nuevos casos de uso que estamos viendo, sobre todo en la parte de cloud, ¿no? Pero sí que continuamos viendo que al final, conozco muy pocas empresas hoy en día que son 100% cloud, pues tenemos que continuar pues, gestionando toda esta infraestructura legacy o tradicional que tenemos hoy en día, ¿no? Y necesitamos estos controles, ¿no? Primero saber qué cuentas hay, ¿no? Una vez tenemos estas cuentas, poderlas cargar a un sistema, poderlas gestionar y poder poner los controles de rotado, etcétera, etcétera. Y también lo que es muy importante cuando están hablando nuestros compañeros de accesos a terceros, muchas veces lo que vemos que hoy en día me entra un tercero y yo le doy barra libre. Una vez está en mi network, puede hacer lo que quiera. No, yo le quiero dar un acceso que sea aislado, que sea auditado y que solo pueda acceder a la infraestructura final, a los datos o al servicio que yo le quiera proporcionar, ¿no? Poder dar esa monitorización y en el momento que vemos algo anómalo, pues podernos integrarnos con el SIEM, etcétera, etcétera, y poder gestionar esa parte, ¿no? Cuando nos movemos ya a estas conexiones, digamos, más modernas,
Pues aquí realmente ya los controles que queremos dar es darles 0 privilegios, ¿no? Yo, cualquier persona, yo como usuario en un momento necesito privilegios para acceder a una aplicación. No hace falta que yo tenga una cuenta privilegiada, porque muchas veces a lo mejor ya no estamos trabajando ya con cuentas privilegiadas, sino que en base a mi rol yo voy a poder dar unos ciertos privilegios durante un tiempo para acceder. Yo voy a acceder de una manera nativa a través pues, de mi consola, voy a acceder a través de mi navegador, me van a poder auditar, me van a poder controlar, y en el momento que yo he terminado la sesión, esa cuenta desaparece y no puede ser comprometida, ¿no? Con lo cual estamos viendo este enfoque diferente, ¿no? Y ya para cerrar y para terminar, vamos a ver la gran problemática que estamos viendo en los últimos años, ¿no? Ya muchos clientes ya están ya trabajando pues, con soluciones para gestionar las identidades humanas. Las siguientes pues, son las identidades sin patas, ¿no? Realmente aquí estamos hablando desde IoT, que es lo que están hablando nuestros compañeros, pero estamos viendo pues, bueno, que todo el mundo de DevOps, todo el mundo de Machine Identity, todo el mundo de certificados, pues realmente nos está dando un gran problema de cómo lo vamos a gestionar, ¿no? Porque los volúmenes que estamos hablando son mucho más grandes que las humanas. O sea, vemos los estudios que tenemos en el mercado y vemos que por cada identidad humana podemos tener 45 de máquinas. Muchas de estas son efímeras. Cuando estamos hablando del mundo cloud, del mundo DevOps, un secreto puede durar 1 hora, un día o realmente unos minutos, dependiendo. Entonces, igualmente, muchas veces por temas de seguridad o de compliance, tenemos que poder pues, securizar y poner estos controles, ¿no? ¿Qué diferentes opciones tenemos, ¿no? Por una parte, pues vamos a empezar por la parte de certificados y PKI, ¿vale? Y es un caso de uso que estamos viendo hoy en día muy fuerte, ¿no? De que cómo vamos a gestionar ese ciclo de vida de los certificados, desde el punto de vista de ver cuántos certificados yo tengo en mi compañía, saber dónde estos certificados están ubicados, que muchas veces es fácil saber qué es lo que tengo, pero no sé dónde está, y después poder gestionar el ciclo de vida, ¿no? Desde poderlo instalar, confirmar que es instalado y quitarnos ya este proceso manual, que es lo que vemos que se está haciendo hoy en día, que nos está trayendo pues, bastantes problemas, y vemos cómo está avanzando las diferentes empresas. Cada vez nos van a pedir pues, que estos controles sean más intensos y se vayan gestionando de una manera mucho más rápida. Y por último vamos a hablar ya de las identidades de máquina un poquito, digamos, más tradicionales, desde las típicas aplicaciones que necesitan pues, conectarse pues, con una base de datos para dar servicio, o toda la parte pues, de secretos, ¿no? En esta parte pues, también tenemos que poner los mismos controles que tenemos en una identidad humana en una identidad de máquina, porque al final a nivel de seguridad y de auditoría es la misma problemática. Básicamente, aquí ya para acabar, lo que quería un poco explicar es que desde CiberArk nosotros siempre estamos pensando en cuál es la nueva moda o la nueva tecnología de cómo nos vamos a conectar a nuestros sistemas, y siempre estamos pensando en poderos dar pues, una solución holística que pueda cubrir cualquier caso de uso, dependiendo pues, de la madurez o de los sistemas que vosotros tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert. Continuamos con José de la Cruz. José de la Cruz es director técnico de Trend Micro y tiene más de 25 años de experiencia en el sector de TI. Albert, perdón, José, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Vengo a tratar un tema novedoso que apenas se ha tratado durante el día de hoy, y sí, es la gestión del riesgo. Pero hay un motivo por el cual todos hablamos de lo mismo. ¿Por qué? En primer lugar, por el cumplimiento normativo, ¿verdad? El Esquema Nacional de Seguridad, NIS2 o la propia ISO 27001 nos está pidiendo como nexo común de unión que gestionemos el riesgo. ¿Por qué es tan importante gestionar el riesgo? Porque es la mejor manera de mejorar la postura de ciberseguridad de nuestras compañías, tanto empresa privada como empresa pública. Y esto nos aporta principalmente 3 beneficios que hoy vamos a desglosar. En primer lugar, vamos a identificar cuáles son nuestros puntos débiles. ¿Qué sentido tiene estar agregando capas de seguridad si a lo mejor tenemos vulnerabilidades que no hemos podido parchear, o tenemos identidades que no tienen un doble factor de autenticación, o no estamos cumpliendo con las mejores políticas de seguridad? Todo eso lo va a poder aprovechar un potencial atacante y, por lo tanto, es lo primero que tenemos que identificar y que mitigar. Además, nos ayuda
a tomar decisiones basadas en datos. No basta con levantar el dedo al aire y ver cómo viene el viento. No, hay que tener un anemómetro que nos permita identificar cuál es la velocidad, la dirección y, en la medida de lo posible, predecir hacia dónde va a ir ese viento para poder tomar decisiones. Y, por supuesto, el que ya hemos citado antes, el cumplimiento normativo. Hoy, en los próximos minutos, trataré de dar respuesta tecnológicamente a estas necesidades. Y cuando hablamos de identificar los puntos débiles, tenemos que hablar del perímetro. Ese perímetro que ya no existe. Ya no tenemos a nuestros usuarios trabajando detrás de la oficina con un firewall, protegidos con un IPS y accediendo a servicios que están en nuestro propio data center. No, eso ha cambiado. Ahora tenemos el nuevo perímetro que se compone de los dispositivos que utilizamos hoy en día, nuestros móviles, nuestros portátiles, que utilizamos con las ya mencionadas identidades que ya los compañeros han mencionado de manera muy extensiva y han resaltado su importancia, y contra servicios que generalmente residen en distintos proveedores en nube. Por lo tanto, esto es lo que la tecnología nos tiene que ayudar a identificar. Y tiene que hacerlo desde el punto de vista de dispositivos, tanto aquello que estemos protegiendo, aquello que tenemos identificado, que eso es lo fácil, ¿verdad? Pero también aquello que no está siendo protegido o identificado por nosotros. No se imaginan la cantidad de veces que, ayudando a empresas en el contexto de un incidente de ciberseguridad, hemos identificado que el paciente cero era una máquina que estaba conectada en la infraestructura del cliente y el cliente no la conocía. Además, tenemos que identificar la superficie de ataque. La superficie de ataque, especialmente cuando estamos hablando de lo que está expuesto en Internet, pues es clave, ¿verdad? Porque estamos expuestos, como su nombre indica, y va a permitir a un potencial atacante pues, explotar esas vulnerabilidades de manera muy sencilla. De nuevo, nos encontramos en muchos casos con esta herramienta, con servicios que están expuestos en protocolos inseguros, como puede ser el propio HTTP, o incluso servicios RDP, que en el contexto de la pandemia se expusieron para facilitar el servicio y que hoy en día continúan expuestos y representan un riesgo para la organización. No voy a redundar en la importancia de las identidades. Los compañeros lo han explicado perfectamente. Aquí nosotros podemos ayudar, por ejemplo, a identificar aquellas que no tienen activado un doble factor de autenticación. ¿Y por qué esto es importante? Porque los atacantes, a través, por ejemplo, de un ataque de spear phishing, roban credenciales o las compran directamente en la dark web porque están subastando nuestras credenciales y las utilizan para entrar a través de nuestro VPN. Y si no hay doble factor de autenticación, señores, están dentro. Y por último, como he dicho, tenemos que identificar aquellos servicios y aplicaciones que estamos utilizando dentro de nuestra infraestructura, ya sean públicos o sean privados. Y cuando hablamos de tomar decisiones basadas en datos, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque nos ayuda a evaluar la situación, a entender cómo de bien o de mal estamos dentro de nuestra postura de ciberseguridad y además nos ayuda a medir la evolución. Es decir, no basta con marcar el check de el riesgo es este y se acabó hasta el año que viene, no. Tenemos que entender cómo estábamos ayer, cómo estamos hoy y cómo queremos estar mañana. Y la única manera de poder hacer esto y priorizar los esfuerzos, que son limitados, todos lo sabemos, es con datos. Bien, pues estos datos, que se alimentan de múltiples vectores, desde cuentas que están comprometidas, vulnerabilidades que no están parcheadas, actividades sospechosas, desde un login imposible hasta pues, un usuario que está trabajando en unos horarios que no le corresponden, o incluso no estar siguiendo las mejores prácticas de seguridad, nos aporta esto, un índice, un valor que es medible, cuantificable y que nos permite identificar y entender cómo de bien o de mal estamos, que no es tampoco tan importante. Lo importante es entender por qué. ¿Qué está construyendo este índice? Para poder priorizar aquellos activos que representan un mayor riesgo y que, por tanto, van a ser aprovechados por un potencial atacante y poder mitigarlos. De esta manera vamos a poder priorizar nuestros escasos recursos en mitigar estos riesgos de la manera más efectiva posible. Y además, esto se ha duplicado, tenemos que hablar del cumplimiento normativo. Y hoy me voy a centrar en el Esquema Nacional de Seguridad. Yo no voy a explicarles a ustedes lo que es el Esquema Nacional de Seguridad, lo saben mucho mejor que yo seguramente, pero se divide en estas tres grandes áreas donde podemos ayudar. Tanto en el marco organizativo, donde definimos la estrategia de seguridad de la compañía y donde ya se empieza a hablar o se habla directamente de la necesidad de gestionar el riesgo.
El marco operacional nos va a permitir operar, valga la redundancia, esa política de ciberseguridad y nos va a exigir reportar el incidente. Y, por último, esas necesarias medidas de protección para prevenir los ciberataques. Bien, pues en este marco organizativo lo que nosotros hacemos es mapear lo que nos está pidiendo el Esquema Nacional de Seguridad, lo que nos está pidiendo NIS2 o lo que nos está pidiendo el marco NIST o cualquier otra normativa y les ayudamos a identificar a nivel de organización, pero también a nivel departamental, por qué no están cumpliendo con esa normativa y dónde están fallando. Podemos identificar que el departamento financiero, por ejemplo, está contribuyendo negativamente al cumplimiento normativo de la compañía y, por tanto, podemos abordar de manera priorizada esa gestión de la normativa. Y decía que el marco operacional nos obliga a reportar incidentes. Bien, para reportar un incidente, antes hay que conocerlo, hay que detectarlo, ¿verdad? Aquí la tecnología XDR nos ayuda a unir los puntos, es decir, a dar contexto a esos eventos de seguridad, pues un ataque de phishing, una detección de malware, un intento de explotar una vulnerabilidad que por sí solos, por separados, pues pueden parecer algo habitual, pero cuando unimos los puntos decimos, aquí hay un incidente de seguridad. Lo detecto, lo mitigo y lo reporto a las autoridades competentes con toda la información necesaria que tenemos que aportar. Y cuando hablamos de medidas de protección, nos ponemos en el lado de los ciberdelincuentes. Lo vengo diciendo año tras año. Los ciberdelincuentes son cada vez más profesionales. Nos atacan por todos los vectores. El correo electrónico, que representa más del 50% de los incidentes de seguridad, ya sea para robar esas credenciales que he dicho antes o para conseguir el punto de entrada. Los endpoints, los servicios en nube, las distintas redes de comunicaciones que interconectan esos servicios. Es decir, tenemos que cubrir todos los vectores de ataque. Y aquí tenemos uno nuevo, tenemos la IA. La IA, que es una herramienta habilitadora, también puede representar un riesgo para la organización y tenemos que gestionarla como un potencial vector de ataque más. Todo esto que les he contado hoy es Trend Vision One, nuestra tecnología, nuestra plataforma de gestión empresarial que les va a permitir gestionar el riesgo, detectar y responder ante un incidente de seguridad y, por supuesto, proteger todos los vectores de ataque. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Vamos con nuestro siguiente ponente. Nuestro siguiente ponente es Aitor Aguirre, que es asesor de ciberseguridad en T-System Iberia y que yo creo que combina esa visión de negocio de su MBA con su formación en ingeniería. Su ponencia será Ciberseguridad en el sector salud, protegiendo la vida en la era digital. Cuando quieras, Aitor. Muchas gracias por participar en este foro. Es que el nivel de los ponentes es alto y lo primero que quiero es agradecer este interés porque compartamos nuestra visión, ¿verdad? He titulado esta ponencia La ciberseguridad en la salud como protegiendo la vida en la era digital porque, claro, acostumbrados como operador global que somos a mirar incidentes, a mirar amenazas, vemos que el sector salud es algo especial, ¿no? Nuestros compañeros han descrito el riesgo, los procesos de incidentes. Claro, cuando metemos la vida en la ecuación, la vida de un paciente, la cosa cambia, ¿no? Porque el activo de la vida no tiene un valor económico, por así decirlo, para contabilizarlo. Con lo cual, todo lo que podemos hacer para protegerlo es poco, ¿vale? Está bien participar en esta cuarta posición, digamos, porque mucho de lo que iba a contar ya lo han contado mis compañeros. Así que voy a tratar de ser más eficiente y centrarme igual en la visión o lo que pueda aportar más en este foro, ¿no? Vengo representando a Deutsche Telekom, que es, como conocéis, la T es un operador global de telecomunicaciones, líder en Europa, y concretamente yo colaboro con la unidad de seguridad, de ciberseguridad, ¿vale? Para que veáis algunas cifras, dentro de lo que son nuestros 8 centros de operaciones, manejamos millones de incidentes, digamos, alertas diariamente, en 20 países, con diferentes legislaciones, diferentes casuísticas, diferentes sectores, donde sanidad es otro de ellos. Os podéis hacer una idea del volumen de datos que esto implica y la cantidad de alertas, incidentes y crisis que se manejan en estos centros de datos, ¿vale? En estos SOCs. Bien, algunos datos más, 400 millones de incidentes al día, de alertas al día, 250 millones de inversión diaria. ¿Por qué? Porque, ya lo han comentado los compañeros, este mundo está cambiando continuamente y especialmente en los 2 últimos 3-4 años
con la inteligencia artificial se está acelerando todo esto, lo cual implica que tenemos que poner las defensas a la altura de las amenazas, ¿vale? Algo muy lógico. Vale. Si miramos nuestros clientes, aquí tenéis algunas referencias las que manejamos en T-Systems, bueno, muchos son de salud y tenemos visibilidad en este tipo de incidentes. Tenemos una red de sensores distribuida que recogen información en tiempo real de cuáles son el número de ataques que reciben, ¿verdad? Aquí tenéis algunas cifras, cada uno tiene sus métricas, ¿vale? Algunos hacen encuestas, otros tenemos sensores. En estos veis, hay un número alto de 300.000 alertas por minuto. Bueno, un número que va incrementándose, ¿vale? Pero lo importante de esto es que te permite ver en tiempo real qué está pasando y cómo evolucionan estas amenazas. Y en base a esto adoptar las medidas, las soluciones adecuadas, ¿vale? Ya lo han comentado, pero repito, hay tres, sin llegar a muchos cálculos, veréis que hay tres que son las fundamentales. La primera es el ransomware, que ha sido mencionado varias veces. La segunda es la exfiltración de información, ¿vale? Por motivos, bueno, confidenciales o de reventa o aprovechar un motivo económico. Y la tercera son los ataques a dispositivos médicos, IoT, OT conectado. Cada vez estamos más conectados, cada vez vamos hacia un hospital más inteligente, hacia una sanidad más inteligente, con todo tipo de sensores en pacientes, en las casas, en las muñecas, cada vez tenemos más telemetría, ¿vale? Algo que todos sabemos. Si miramos algunas estadísticas de otras fuentes, pues esto al final lo hay a corroborar, ¿no? Y muchas veces lo que se reporta es solamente la punta del iceberg y hay una estadística que dice que es 7 veces más de lo que se reporta, lo que existe a nivel de ransomware, ¿vale? Si veis las estadísticas de los últimos 2 años, ha habido récords en el 23 y el 24 de ransomware, incidentes de ransomware. Vale. Y el sector salud, sanidad, como veis ahí, pues en esta estadística sale el tercero, pero yo diría que es mayor los ataques que reciben, ¿vale? ¿Y por qué es mayor y por qué hay que protegerlo? Bueno, desde nuestro punto de vista, como ya lo conocéis mejor que yo incluso, pues primero porque hay un personal que está educado, digamos, preparado para ayudar. Y esto, frente a atacantes, el tema de la ingeniería social funciona muy bien. Entonces es fácil, colar ciertos ataques en ese tipo de perfiles. Por otro lado, hay una escasez de recursos y, como decíamos antes, es una amenaza asimétrica. No vale con tener recursos propios, tienes que apoyarte en tecnologías y en partners para que te ayuden. Es inviable y cada vez más depender de humanos para combatir a estas amenazas de IA. ¿Vale? Otro punto importante es el tema del entorno tecnológico. No solo es capa 3, sino que es capa 2. Hablamos de IoT, dispositivos propietarios, protocolos cerrados, que muchas veces no son abiertos y tienes que gestionarlos, ¿vale? Además de eso, hay un tema de datos, como sabéis, que tenéis que proteger a nivel alto y conviene pues, siempre tenerlos vigilados, ¿vale? Vale, podemos hacer un poco de historia y también los conocéis, casos clásicos estudiados con la pandemia y prepandemia de ataques importantes como el WannaCry, el ataque al Reino Unido en 2017, otro ataque, por ejemplo, de Ryuk en Estados Unidos, que paralizó 250 hospiitales, y, por ejemplo, el último, el que menciono aquí, es el UKD, uno en Düsseldorf, que, bueno, fue consecuencia directa de una muerte. Por eso empezaba y titulaba así la ponencia, porque al final estamos hablando de vidas y esos tiempos de respuesta al atender a un paciente crítico puede derivar en vida, en fallecimiento, ¿vale? No hay que irse muy lejos, también en España tenemos alguno, pero voy a pasarlo rápido porque prefiero no hablar de los casos locales, digamos, para no herir sensibilidades, pero también tenemos locales. Lo que sí que quiero destacar es que estas amenazas evolucionan y lo que nos trae la nueva era digital es esta incorporación de la IA, como ya comentaban los compañeros, a los ataques. ¿Y qué significa? Pues que se aceleran los ataques y la sofisticación es mayor, con lo cual las defensas tienen que evolucionar y estar a la altura. Y otro punto importante es que con esta complejidad, esta interconexión mayor, los proveedores de servicios también son el punto débil. O sea, no vale con que tú hagas bien las cosas, sino que tienes que vigilar que tus colaboradores, tus empresas que dependen o que te suministran, estén bien aseguradas y bien defendidas, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo pues, reciente pues, de un suministrador de sangre en Nueva York que fue atacado y paralizado, por así decirlo. Si vamos un poco a la teoría de ISACA, veis los modelos de evolución de estos servicios de gestión de incidentes o de servicios de centros de operaciones, que es lo que comentábamos antes, donde nosotros aportamos valor como operador global viendo todo este volumen y defendiendo a nuestros clientes. Se quedan un poco corto en ISACA, porque esto es del año 20, porque no vieron venir la IA, claro. El modelo tiene que evolucionar hacia la IA, ¿no? Y lo que ha pasado en estos últimos años es que no vale ya con ser ni siquiera proactivo,
sino que tienes que estar automatizado y con inteligencia. Vale. Si repasamos ya siendo más práctico, porque hasta ahora ha sido un poco oscuro y después de las ponentes de esta mañana, hablando de normativas, hablando de amenazas, entiendo que la gente del sector pues tenga esta sombra encima, ¿no?, de falta de recursos, de, esto cómo lo abordo, ¿no? Vamos a ir a las soluciones, vamos a aportar un poco más de luz. Y si repasamos las medidas más comunes para aliviar este riesgo que tenemos, el primero es un inventario de activos, que es la base principal de toda gestión de riesgos, segmentación de redes y una buena arquitectura, cosas que ya han dicho mis compañeros, y mínimo privilegio cero trust, que además tenemos colaboradores y partners nuestros aquí que han estado explicando lo que es la gestión de identidades y mínimo privilegio. La segunda parte es el tema de la monitorización, y esto creo que es fundamental, el tema de la respuesta a incidentes, y aquí aplicar la mejor tecnología posible, aprovechándose de la IA, para hacer frente a este volumen y sofisticación que estamos teniendo. Porque la asimetría es tal ya que no hay equipo humano que no pueda gestionarlo. ¿Vale? El tercero sería cosas básicas como el cifrado y el control de accesos. Cuarto, simulacro de ciberataques o pentestings. Y el quinto sería el cumplimiento de buenas prácticas. Vale. Voy a centrarme en los dos primeros y aquí voy a mencionar ya soluciones y tecnologías porque son partners, o muchos otros que están en la mesa, pero me voy a centrar en otro que es Cinerio y es específico para el sector salud. ¿Vale? Es una tecnología que tiene visibilidad en todos los dispositivos médicos porque conocen las firmas, conocen bien los protocolos, te da un inventario orientado al riesgo y además te permite tener controlados los protocolos y la comunicación que hay en todo este entorno. Y no solamente eso, sino que además permite integrarse con un centro de operaciones de una forma eficiente. ¿Vale? ¿Cómo funciona esta arquitectura? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues al final es una solución en la nube de toda esta observabilidad que tienes del entorno médico, se suben metadatos y lo que hacen es correlacionar e interpretar qué está pasando en la red para remediar, no solo detectar, sino también remediar. ¿Vale? Además de ser una herramienta que es muy potente y obtiene esta visibilidad, es capaz de integrarse con un centro de operaciones, aquí es donde entramos, digamos, el operador, obtiene visibilidad no solamente de lo que sería la tecnología de Cinerio u otros, sino de todas las fuentes, y es capaz de gestionar estos incidentes de forma automatizada. Aquí tenéis un ejemplo sería el flujo de incidentes en un SOC estándar, digamos, que tenemos, en donde se apoyan muchísimo en la parte automatizada. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Que es una herramienta que te permite gestionar todo este volumen de datos y toda la sofisticación, que se apoya en IA, la cual te da una deflación en precio, que es algo que además hasta ahora eran muy caros, y tanto en recursos como económicamente, provisionar este tipo de servicios, pero que con volumen y el volumen de la escala que te da ser un operador grande y además tener estas fuentes, permites bajar mucho los precios. Con lo cual, la tendencia, a pesar de la complejidad, la buena noticia es que los precios frente a la defensa irán bajando. ¿Vale? La IA es deflacionaria. Aquí tenemos un ejemplo, como veis, el 80% aproximadamente son incidentes automatizados, no hay intervención humana. Y esto la tendencia es que vaya más. A partir de playbooks y casos de uso, lo que se hacen es automatizar esta respuesta y solamente el humano, el ingeniero de seguridad, dependiendo que sea del cliente o nuestro, al final entra en estos casos críticos que no están automatizados. Y esta es la tendencia, de cada vez automatizar más y es un viaje hacia cada vez mejorar la respuesta. ¿Vale? Cinerio nos aporta toda la visibilidad del entorno hospitalario, salud, y eso es lo que nos permite luego también aprender no solamente de ese cliente, sino de todos los clientes con escenarios similares. Con lo cual, las amenazas que están en un cliente en Estados Unidos nos pueden valer para proteger a uno en Cantabria. Eso es una potencia que te da el volumen, la escala y este tipo de servicios. Vale. 8 aspectos diferenciales de por qué hemos elegido Cinerio nosotros como Deutsche Telekom T-Systems. Los tenéis aquí, pero creo que hay una sesión esta tarde. Bueno, ¿vale? También diré que este es un partner que tenemos, como muchos otros, pero sí que lo hemos elegido porque te aporta esta visión específica y eficiente del sector, de vuestro entorno. ¿Vale? Vale. Entre ellos podemos destacar que no solamente detecta, sino que responde, que te hace una clasificación de los activos desde el punto de vista del riesgo del paciente, cómo está expuesto el paciente frente a un ataque de seguridad. También tiene una parte muy importante de conocimiento de los fabricantes de los dispositivos, otra parte también de inteligencia de amenazas, por su base de datos, muy fuerte también la parte de integración, como comentábamos, también está certificado en SOC nivel tipo 2 y además también tiene una gestión, digamos, de scoring de riesgo, que ya han mencionado también algunos compañeros, que esto es muy importante para tener una visión delegada, digamos, de lo que está pasando. ¿Vale? Bueno. Como conclusión, creo que estoy en tiempo, ¿no?
tenemos un reto de ciberseguridad por delante. Yo creo que esta sombra, que cada vez que hablamos de ciberseguridad se nos encoge un poco el corazón, ¿no? Porque además en el sector salud a veces se nos va de las manos, pero yo creo que hay soluciones en el mercado y podemos contar con partners y colaborando para ganar esta batalla. Al final es un día a día aquí podemos, esta mañana hablaban de reportes de casos de la Agencia de Protección de Datos, de casos concretos, ¿no? Claro, eso es la punta del iceberg. Lo que vemos nosotros en los SOCs es a diario este tipo de incidentes. Entonces, está claro que a nivel operativo tenemos que tener mientras llega la cultura en la empresa, en las administraciones, mientras llegan las regulaciones, que ya han llegado, pero bueno, hay que hacer algo a nivel operativo muy básico, que es protegerse y responder frente al incidente. Y ahí es donde creo, desde una forma muy práctica, se puede hacer con ese tipo de tecnologías. He tratado de no mencionar ningún nombre técnico, pero lo diré ya al final: SIEM, SOAR, IOMT, este tipo de observabilidad sobre IOMT, ¿vale? Donde nos permite correlacionar, apoyados con la inteligencia artificial, y dar respuesta a estas amenazas. Yo creo que con esto, si no hay preguntas. Muy bien, muchas gracias, Aitor. Y bueno, esta sesión queda en los anales, ¿no? Hay 7 ponentes, estamos en tiempo, ha habido un espontáneo. No sé, alguien lo recordará, quedará para la historia. Vamos con Vicente. Vicente Segura es gerente de producto de ciberseguridad, industrial y de IoT en Telefónica. Y los hospitales son industriales, la sanidad es industrial, ¿no? Hay dispositivos, hay modalidades, hay cadenas de esterilización, hay cadenas de laboratorios, hay tanto industrial en los hospitales que me gusta ese componente de seguridad industrial, ¿no? Vicente nos va a dar su ponencia sobre SOC de misión crítica, aportando resiliencia a la sanidad del futuro, concepto y caso de uso práctico. Vicente, cuando quieras. Muchas gracias, Manuel, por la presentación y también por la posibilidad de participar hoy aquí y contaros un poco la propuesta de Telefónica. Solo matizar que, aunque sea de ciberseguridad industrial, a mí me gusta verlo como ciberseguridad de entornos ciberfísicos, y eso incluye también al sector sanitario en general, porque al final este es un concepto sobre todo de Gartner, pero lo que hay que decir es que sistema ciberfísico al final son sistemas que interactúan con el medio físico, y ahí se está abriendo todo un nuevo mundo de capacidades, de posibilidades, porque esos sistemas están controlados de forma digital, ¿no? Y eso lo vemos cada vez más en los hospitales. Entonces, yo lo que os voy a contar hoy es la propuesta que tiene Telefónica Tech para afrontar los retos de ciberseguridad en el entorno sanitario. Nosotros la llamamos Mission Critical SOC, precisamente uniendo con ese concepto de sistemas ciberfísicos y de sistemas críticos en general que interactúan con el medio físico y son esenciales, en este caso, para la vida de los pacientes, ¿no? Nuestra propuesta yo la veo en 2 partes. La primera es selección de las mejores soluciones y tecnologías. Y la segunda es cómo conseguimos construir un servicio y entregar servicios de seguridad a los clientes, ¿no? Para que al uso de esas tecnologías se le saque el máximo partido. En cuanto al primer reto, esa selección de tecnologías, los que trabajáis en el mundo de la ciberseguridad sabéis que es un mundo dinámico y apasionante, está continuamente cambiando, aparecen nuevas empresas, nuevas tecnologías. Yo en este campo lo que busco siempre es una referencia que pueda utilizar para ver dónde encajo cada uno de los nuevos productos, ¿no? Aquí he pintado una que se llama Momentum Cyber, que seguramente la conoceréis. Fijaos la cantidad de fabricantes que hay ahí. Me gusta particularmente esta otra. Tiene el autor, que se llama Francis Odrum, tiene un Substack, por si os interesa, que se llama Software Analyst, y está muy bien porque identifica los activos principales de cualquier organización y qué soluciones tecnológicas podemos aplicar en cada uno de ellos. Y luego también, alguno de mis compañeros de mesa ha mencionado el NIST, siempre es una referencia en estos casos, que habla de funciones de ciberseguridad, y a las 5 mencionadas hay que añadir la de gobierno, ¿no? Que para mí es muy importante porque en la segunda parte de la propuesta que os voy a contar, en el fondo lo que queremos hacer es gobierno de la seguridad, pero no con una componente únicamente normativa, que es como se suele hacer ahora, sino también con una componente operativa, que permita utilizar las diferentes soluciones para orquestar y automatizar acciones de ciberseguridad. Entonces, este marco de referencia, que surge de los 2 últimos, a mí me gusta bastante, se llama Matriz de Ciberdefensa, y yo lo utilizo para explicar nuestra propuesta. ¿Cómo seleccionamos nosotros
las tecnologías más apropiadas en cada caso. Si os fijáis, las columnas son las funciones del NIST, no las voy a repetir, pero en las filas tenéis los tipos de activos. Esto es interesante porque ahí tienes dispositivos, redes, aplicaciones, lo que puedes tener en cualquier organización, ¿no? De hecho, mis compañeros han mencionado muchas de ellas. Entonces, yo a partir de aquí voy a intentar identificar las diferentes soluciones que nosotros proponemos, ¿no? Por ejemplo, un caso típico, que ya lo hemos mencionado, es, oye, yo necesito tener visibilidad de lo que tengo en mi entorno, en mi hospital, ¿no? ¿Cómo hago esto? Ahí tengo una duda muy grande. ¿Cómo puedo proceder? Bueno, pues son soluciones que se han mencionado hasta ahora, que son de monitorización de la red, que permiten hacer una identificación de los activos, un análisis de qué tienen esos activos, si es un equipo de electromedicina, si es una estación de ingeniería, lo que sea. Incluso ir al detalle de, oye, dime exactamente dispositivos electromédicos, ¿qué tengo? Pues mira, tengo todos estos y algunos tienen un nivel de riesgo muy alto y puedes profundizar en lo que hay en ese activo y ver exactamente qué sistema operativo tiene y qué vulnerabilidades padece. Adicionalmente, estas herramientas te permiten hacer monitorización también para detectar posibles amenazas que estén en curso o actores que estén explotando alguna vulnerabilidad. En este caso, he hecho zoom en alguna y ahí ves pues, una conexión aparentemente maliciosa de uno de los equipos que hay en el hospital. Incluso estas herramientas pueden llegar a más y algunas hasta te indican qué variables de proceso hay, variables de proceso industrial, que también tienen aplicación en entorno sanitario porque hay equipos industriales como son los de control del aire acondicionado, de la climatización o incluso de la gestión de los edificios, ¿no? Entonces, este sería el primer grupo de soluciones. El segundo, una vez tú tienes visibilidad, conocimiento de lo que tienes en el hospital y demás, aquí también lo hemos mencionado, la segregación y segmentación es clave, es decir, la protección perimetral en general. Aquí básicamente representamos de forma muy sencilla la red de un hospital, pero le hemos puesto orden. Esto yo siempre pienso en mi garaje, esto es como poner orden en tu garaje. Si te gusta el bricolaje, empiezas a comprar herramientas y, oye, como no organices aquello, pues esto es un poco lo mismo. Aquí lo que estamos haciendo es crear diferentes segmentos de red, diferentes VLANs, si queréis, en un perfil más técnico, donde vas incorporando los diferentes tipos de dispositivos, si son de electromedicina, si son servidores, si son los equipos de los médicos, etcétera, etcétera. Luego a la derecha veréis también que está la parte más industrial, que yo no olvido aquí, como es los de climatización y demás, ¿no? Lo que hacemos ahí básicamente es crear esas VLANs, pero también entender qué comunicaciones son necesarias entre los distintos dispositivos y establecer las reglas de comunicación adecuada en los cortafuegos. Adicionalmente, no está explicado ahí, pero es muy relevante también los accesos remotos. Muchas veces los fabricantes de equipos nos piden acceso remoto para simplificar los procesos de resolución. ¿Cómo haces eso? Ahí es clave hacerlo de forma ordenada. No voy a entrar en tecnologías, soluciones concretas. Se pueden utilizar los firewalls también. Se ha mencionado tecnología de mínima confianza, Zero Trust Network Access, anteriormente. Se puede aplicar ahí también. Pero la clave es tener controlados esos accesos. Adicionalmente, muchos de los equipos, y esto lo ves con las herramientas de visibilidad que tienes en un hospital, tienen sistemas operativos que ya no están soportados. Aproximadamente un 20, 30, 40% en algunos casos tienes Windows 7, Windows XP, Windows 2000, Windows Embedded, y tienen vulnerabilidades que no se pueden resolver. Entonces, tienes que hacer algo para que no haya un actor que las pueda explotar. Aquí aparecen las soluciones de protección de endpoint, que pueden actuar desde la red o con agentes desde los propios equipos y se puede llegar a instalar ahí. Y este punto es más novedoso, pero a mí me parece súper interesante, que son los mecanismos de engaño y de alerta temprana. ¿De qué estoy hablando aquí? Pues básicamente es de crearte o desplegar en la red dispositivos falsos, muchas veces virtualizados, y exponerlos. El mero hecho de que alguien llegue a ellos ya es indicativo de que alguien te está queriendo atacar. Esto nosotros lo estamos utilizando, es muy útil como complemento de las soluciones de monitorización porque te permite estar previamente alertado, incluso poder extraer información de qué es lo que hace el cibercriminal o cómo se comporta. Esto lo puedes hacer desplegando esos equipos falsos en la cajita, es la cajita gris que marco ahí,
pero también puedes desplegar activos aparentemente atractivos, como podría ser una conexión RDP, como podría ser un documento con contenido, con datos personales de un paciente, y puedes activar mecanismos de alerta en el momento en que alguien los abre. Situados estratégicamente en determinados equipos, es una forma muy buena de alerta temprana. En definitiva, todo lo que os he contado, pues nosotros lo pintamos ahí en ese esquema. Esto a mí particularmente me permite entender mejor qué es lo que puede aportar los diferentes fabricantes y con eso hacerme una idea de cuál debería ser la propuesta más adecuada para un determinado cliente. Pero tiene una serie de limitaciones. La primera es que tienes visibilidad parcial porque cada una de esas herramientas sabe de lo suyo. Algunas miran en la red, otras miran en los equipos, otras están en medio del tráfico, como un firewall, y puede ver hasta dónde puede ver. La siguiente dificultad o inconveniente que tiene es la dificultad o la imposibilidad para trazar la evolución de un incidente. Cuando ocurre algo de verdad, tienes que ir a cada una de las consolas de las herramientas a ver qué ha pasado y reconstruir la acción de lo que ha ocurrido. Adicionalmente, tienes capacidad de respuesta limitada, porque nuevamente cada una actúa sobre su ámbito de acción. Y finalmente, supone un esfuerzo de gestión adicional, porque al final tienes que recurrir a diferentes consolas, acceder a diferentes sitios y muchas veces lo hacen diferentes equipos de operaciones. Entonces, lo que estamos construyendo nosotros es ese concepto de SOC de misión crítica, que es esa capa por encima que permita orquestar y automatizar las acciones entre las diferentes tecnologías. Lo que hemos pintado en las dos capas inferiores, por un lado es la infraestructura del hospital, perdón, que me he adelantado, la infraestructura del hospital, y en la capa intermedia tenéis las diferentes tecnologías que hemos mencionado. En la parte superior hay diferentes casos de uso que podemos implementar a partir de la integración de las diferentes tecnologías. Por ejemplo, el primero sería un inventariado completo y actualizado, de manera que vas obteniendo información de las diferentes herramientas y te generas informes pues, en una herramienta como un SIEM, y periódicamente generas esos informes y avisas de los cambios, de las novedades en cuanto a los activos. El segundo que tenéis en verde sería la capacidad de respuesta automatizada. Básicamente, tienes soluciones de monitorización, pueden detectar incidentes, con eso puedes generar un informe y notificar automáticamente a un analista y preguntarle al analista o sugerirle al analista acciones, como podría ser, oye, bloquéame directamente esta IP porque procede de Internet y está haciendo una acción sospechosa. Y la tercera tiene que ver con lo último que os he contado, que son los sistemas de alerta y detección temprana. Entonces, con todo esto, como sé que queda un poco abstracto, hemos preparado un pequeño vídeo demostrador en nuestro entorno de laboratorio, donde tenemos una pequeña infraestructura similar a un hospital y hemos simulado un incidente sobre un equipo relativamente obsoleto y desactualizado, relativamente fácil de explotar, y veréis un poco cómo es todo el procedimiento que os estoy contando, ¿no? Aquí, antes de proyectar el vídeo, quería explicarlo porque en 2 minutos hacer un vídeo que se entienda todo me parecía un reto, así que aquí os intento contar un poco de cuáles son los pasos que se van a ver en el vídeo. El primero es un cibercriminal enviando un correo electrónico que un empleado del hospital abre, se infecta el ordenador y a continuación, una vez toma el control, abre una sesión con el ordenador y empieza a explorar lo que se hace desde ese equipo. Entre otras cosas, conectarse a un servidor PAX. Adicionalmente, hemos puesto en ese ordenador algunos tokens, esos componentes atractivos que os decía que son información falsa, pero que nos avisa de actividad maliciosa del cibercriminal, y a partir de ahí se desencadenan una serie de acciones en las que empezamos a recopilar información de las diferentes soluciones que tenemos desplegadas, generamos un informe, se lo enviamos al analista y el analista decide bloquear el acceso de esa IP. Y a partir de ahí procedemos a la recuperación de la solución. Los 2 minutos que dura el vídeo.
Tras un reciente incidente con fuga de información, un cibercriminal ha tenido acceso a las credenciales de algunos empleados. El ataque se inicia con el envío de un correo electrónico a uno de los empleados del hospital. Para aumentar las probabilidades de que el empleado abra el adjunto, informa de un cambio urgente en el formato de receta y para evitar que el archivo sea bloqueado por el filtro de correo, se adjunta un enlace de descarga. En la parte superior vemos la pantalla del empleado. En la inferior, la del cibercriminal, que está esperando que la víctima abra el fichero infectado con un malware capaz de explotar una vulnerabilidad de una versión antigua de Adobe Reader. La víctima muerde el anzuelo al abrir el fichero y el cibercriminal consigue abrir una sesión en la máquina. A partir de ese momento, el cibercriminal realiza una serie de acciones encaminadas a conseguir una escalada de privilegios que le permitan abrir una sesión remota. En primer lugar, utiliza una herramienta que le permite identificar posibles vulnerabilidades explotables. Descubre una que le permite escalar privilegios. Poco después consigue obtener la contraseña de administrador mediante el volcado de los datos en memoria de un proceso privilegiado. Finalmente, consigue abrir una sesión RDP contra la máquina. Vemos que el cibercriminal ha conseguido acceder a la carpeta donde se encuentra la receta, pero... un segundo. Analicemos los archivos. Parecen contener información valiosa o mecanismos de acceso a otros sistemas, pero en realidad son señuelos que ha desplegado el equipo de ciberseguridad. Ahora es el atacante quien ha mordido el anzuelo al abrir una carpeta. Él no lo sabe, pero su acción ha activado un token que ha enviado una notificación a uno de los analistas. El cibercriminal continúa explorando el navegador, tratando de acceder a una aplicación con el historial médico de los pacientes. Él no es consciente, pero sus movimientos están siendo vigilados desde el SOC. En la parte inferior izquierda podemos ver las acciones que realiza el cibercriminal. Cree haber encontrado sistemas del hospital, pero en realidad lo hemos redirigido a una red de honeypots monitorizados desde la pantalla superior izquierda. Esto permite entretener al cibercriminal. Mientras tanto, se recopila la información sobre el ataque y se notifica automáticamente a un analista según se muestra en la parte derecha, facilitándole la información necesaria y permitiéndole bloquear automáticamente la dirección IP del cibercriminal pulsando un botón desde la herramienta de mensajería. Y eso es todo, así que muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. No sé si tenemos tiempo para una pregunta. Me dicen que una pregunta. Si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta para cualquiera de los ponentes. Bueno, parece que no. Por mi parte, nada más que agradecer a los ponentes que hayan hecho tan sencilla la labor de este moderador y a todos ustedes por haber sido tan generosos de estar todo este rato con nosotros. Muchísimas gracias.